Bien, hola, buenos días, chicos. Otra vez os saludo desde mi casa en Praga y hoy vamos a repasar un poco los cuentos que habéis comentado, los cuentos de Martínez Estrada y Silvina Ocampo. Y después vamos a hablar un poco de Bioy Casares y vamos a decir algunas cosas básicas sobre él. Bien, he estado pensando que, claro, esta situación que estamos todos en casa y no podemos estar en la facultad, ¿no? Claro que es una situación triste, ¿no? Pero he estado pensando que quizá tiene algo positivo, ¿no? Y lo positivo quizás sería que me mandáis todos vuestras respuestas, vuestras opiniones sobre los textos, entonces yo puedo leer las respuestas de todos, ¿no? Entonces, así aprendo y sé lo que pensáis todos vosotros sobre los textos que estáis leyendo. Y eso, la verdad, es que es muy interesante para mí. Y claro, esto es algo que en una clase normal, la verdad es que no sucede, porque en una clase normal siempre hablan dos o tres o cuatro o cinco personas, pero nunca me decís realmente todos, ¿no? Nunca respondéis todos a todas mis preguntas, ¿no? En una clase normal. Así que la verdad es que esto es interesante, ¿no? Y para mí yo puedo así sacar más conclusiones, ¿no? De las respuestas que me mandáis y de lo que veis en los textos. Así que bueno, por lo menos algo positivo, ¿no? Bien, entonces, si comentamos un poco todavía el cuento La escalera de Ezequiel Martínez Estrada, pues lo que todos me habéis mandado unas respuestas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al ambiente, algunos comentabais que se podría considerar que realmente el protagonista del cuento es la casa o la escalera, ¿no? Porque en la primera parte del cuento el autor le dedica mucho espacio a la descripción de la casa. Entonces, sí, se podría pensar, ¿no? Que realmente el protagonista del cuento es la casa. También alguien comentaba que ese ambiente del cuento le recuerda a las descripciones de Dostoyevsky, ¿no? Que es un poco, ¿no? Que hay algo en esas descripciones sombrías y así melancólicas, ¿no? Del edificio viejo que se cae, ¿no? Por partes. Entonces, que recuerda a Dostoyevsky, ¿no? Digo, sí, es posible, ¿no? Yo he leído algo de Dostoyevsky, no lo conozco bien, pero creo que sí se podría pensar. Em, Algunos también habéis comentado que esa parte donde se describe la escuela, que hay una pequeña escuela, ¿no? En uno de los pisos de la casa. Y claro, ese trozo es muy importante, es muy curioso en el cuento, ¿verdad? Porque enseña una especie de enseñanza robótica, ¿no? Es como si el profesor quisiera hacer unos robots, ¿no? De los niños, ¿verdad? Esto está, por ejemplo, está en la página 403 en el cuento, donde se dice... se oye dentro un coro de voces infantiles, ¿no? O sea, los niños que están en un piso, como si estuvieran en un colegio. Dice, el guanaco es vivíparo, la gallina cacarea, el mar es de agua salada, 6 por 9, 54, ¿no? Y repitiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, eso así suena completamente absurdo, ¿no? Esa información que están aprendiendo es absurda y es inútil, ¿no? Entonces lo único que importa allí es que estén callados, quietos y repitiendo cosas, ¿no? Son como robots, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Este elemento, digamos, robótico. Y claro,
todos los habitantes de la casa son un poco así, ¿no? Robóticos, no se hablan, no se llevan bien, son muy poco humanos, ¿no? El ambiente es muy, muy hostil eh, en la casa. Bien, luego, si decimos que el protagonista del cuento es el anciano, ¿no? Que pierde la llave, porque es verdad que la primera parte del cuento se le dedica a la casa, pero luego creo que es el anciano, ¿no? Que toma el protagonismo del cuento. Entonces, si aceptamos eso, que él es el protagonista del cuento, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir aquí? Es un hombre, digamos, normal, como no es ningún héroe, ¿no? Y claro, está muy solo, ¿no? Está muy solo, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada, nadie quien le pueda ayudar. Esto, no sé si es exactamente correcto relacionarlo con la vida del autor, pero se me ocurría pensando en eso que es verdad que Martínez Estrada estaba muy solo. A pesar de estar en Argentina, en Buenos Aires, donde había muchísimos escritores en su época, estaba muy solo porque era una persona difícil, de carácter complicado y estaba un poco marginado, ¿no? Estaba muy solo, ¿no? Entonces eso quizás solamente es una especie de, no, lo digo más bien como curiosidad, ¿no? No se puede decir que quizá que tenga alguna relación directa, ¿no? Con el protagonista, pero vamos, que solo lo digo como curiosidad. Bueno, entonces, el anciano tiene el problema de la llave, ha perdido la llave. Y claro, como habéis visto bien, es un problema mínimo, es un problema cotidiano. Esto nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Todos hemos perdido alguna vez una llave o la cartera o un documento, ¿no? Es un problema mínimo que no debería tener una solución difícil. Y sin embargo, él no es capaz de actuar. Se queda sentado el pobre allí en la escalera durante un día o 2 días, no me acuerdo, y se derrumba completamente, ¿no? Am, no sabe solucionarlo. Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido, claro, se puede aquí hablar de la relación con la literatura de Kafka, eh, porque, claro, primero es el ambiente, ¿no? Es un ambiente cotidiano, una casa normal, pero que es laberíntico, ¿no? Es una especie de laberinto, es un pequeño mundo en sí, con sus reglas, con sus habitantes, es una especie de laberinto del que no se sale, ¿no? Entonces eso es muy parecido por ejemplo, a la novela El Castillo de Kafka, ¿no? Donde también el castillo es muy laberíntico, hay pasillos y no se puede salir, o en el proceso de Kafka también, ¿no? ¿No? Entonces, en el ambiente, y yo creo que se puede notar la influencia de Kafka, y claro, luego en esos protagonistas, que son personas normales y que tienen un problema cotidiano, es un problema pequeño, pero este problema se agranda, ¿no? Se transforma, se agranda y se convierte en una pesadilla, ¿no? Es una pesadilla lo que le está pasando, ¿no? Ha perdido la llave, deberías encontrar una solución fácilmente y sin embargo es una especie ¿no? de horror, ¿no? No sabe cómo solucionarlo, ¿no? El problema se agranda, se transforma en algo peor, ¿no? Eso es muy típico en Kafka, yo creo, ¿no? Eh, esa sensación de pesadilla en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana con los problemas cotidianos. Los problemas cotidianos, los problemas burocráticos que se vuelven, que se convierten en una pesadilla, ¿no? Entonces allí yo creo que está bastante clara la relación entre este autor y Franz Kafka. Y luego, lo último, claro, son interesantes los gatos en el cuento. Todos habéis visto muy bien que los gatos son lo único amistable, lo único bonito, cariñoso que existe en la casa, ¿no?
son una especie de lazo entre las personas, unen a las personas. Lo que estabais comentando y me pareció muy interesante, ¿no? Que los gatos pertenecen a la vieja y el protagonista la llama bruja, ¿no? Entonces es como si ella fuera la bruja con sus gatos, ¿no? En realidad la mujer es buena, ¿no? Pero, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es como si ella fuera una bruja con sus gatos. Y segundo, alguien estaba comentando que los gatos son como si fueran personas, porque hay un momento en la página 400 donde el autor describe a los gatos y dice, eran flacos y aseados, feos y cariñosos, parecidos a la dueña, componían toda la familia, ¿no? Entonces esos adjetivos, ¿no? Es como si estuviera describiendo una persona. Entonces los gatos son como si fueran personas, son como si fueran una imagen mejor, ¿no? De las personas, porque los habitantes de la casa son horribles, ¿no? Todos son un poco, son crueles, ¿no? Y no son capaces de amor, ¿no? Entonces es como si los gatos fueran, digamos, una imagen mejor de lo que podrían ser las personas, ¿no? Entonces, este ambiente laberíntico y este problema mínimo que se agranda, eso es muy típico en Martínez Estrada. Y otra cosa que creo que es importante decir es que los cuentos de Martínez Estrada no son lúdicos, o sea, no son de juego, no son de humor, no son lúdicos. Son más bien muy oscuros, ¿no? Y pesimistas y trágicos, ¿no? No son lúdicos, no son de reírse, no son de divertirse. A diferencia de los cuentos de Felisberto Hernández o a diferencia de los cuentos de Julio Cortázar después, ¿no? Muchos cuentos de Cortázar son así como diversión, ¿no? Y los de Felisberto Hernández también, ¿no? Los de Martínez Estrada no son lúdicos, ¿no? Son mucho más serios, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Bien, entonces, luego el cuento de Silvina Ocampo, también habéis visto muy bien los elementos básicos. La protagonista es una niña. Es muy típico en Silvina Ocampo utilizar protagonistas infantiles. O también a veces personas marginalizadas. Pueden ser también, por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad mental o que están locos, ¿no? Así, locos, ¿no? Entonces, claro, a ella le gusta utilizar esa mirada desde abajo, ¿no? Un niño, ¿no? Que desde abajo mira el mundo de los adultos. Entonces le gusta utilizar esta perspectiva desde abajo y contrastarla con la perspectiva que los adultos tienen del mundo, ¿no? Entonces juega mucho con estas perspectivas y sus cuentos, muchos están construidos así, ¿no? Con este juego. ¿No? Otra vez la mirada infantil a veces es graciosa en el cuento, por ejemplo, cuando habla de la peluquería. Otra vez aquí podríamos pensar que esto es una especie de extrañamiento, ¿no? Y al mismo tiempo la niña ve también que las relaciones entre los adultos no son rectas, ¿no? Que algunas no, a pesar de las apariencias, que algunas relaciones no están bien, ¿no? Entonces el tema del cuento, ¿no? Es la crueldad, ¿no? Porque la niña, la niña mata a la novia con la araña, ¿no? Le pone la araña en la cabeza y la novia se muere, ¿no? Entonces, y claro, es un acto cruel, ¿no? Pero al mismo tiempo es una crueldad inocente, ¿no? Entonces, ese contraste también entre la inocencia y la crueldad es muy interesante. Entonces nos deja una imagen ambigua, digamos, de la infancia, ¿no?
la infancia no siempre es el momento ideal, ¿no? Porque los niños pueden ser crueles, ¿no? Em, ¿No? Entonces esto es el tema de muchos cuentos de Silvina, ¿no? Esa especie de crueldad inocente. Em, Muy bien, y los cuentos de Silvina también muchas veces se desarrollan en familias, ¿no? Suelen tener ese ambiente íntimo, se desarrollan entre familias, entre amigas, ¿no? Son ambientes de familia, digamos. Si os interesa Silvina o en general cuentos fantásticos, existe este libro de Lada Hasajová, Skryté tváře fantastičné, está en checo. Y aquí tiene bastantes capítulos dedicados a Silvina Ocampo y también a otros autores, ¿no? Entonces es un libro interesante que os recomiendo. Bien, entonces ahora solamente un par de cosas sobre Adolfo Bioy Casares, que es el autor que nos toca esta semana. Otro autor argentino, ya habíamos dicho que era el marido de Silvina Ocampo y que escribían juntos. Y además eran muy amigos de Borges, ¿no? Y escribían junto con Borges también. Y todos los tres publicaban en la revista Sur, que la fundó Victoria Ocampo, ¿no? La hermana de Silvina. O sea que estamos hablando de un pequeño círculo de amigos, ¿no? Que trabajaban juntos mucho y se conocían muy bien. Para Bioy Casares es típico la mezcla de elementos fantásticos y elementos detectivescos. Le gustaba mucho el género de novela de detectives o cuentos de detectives donde se tiene que solucionar un crimen, ¿no? Entonces le gustaba mezclar esos elementos, lo fantástico y lo detectivesco. Tiene una novela. Yo la tengo aquí en casa, se llama La invención de Morel, que está bien, es muy interesante, os la recomiendo. Donde creo que se podría decir eso, ¿no? Que tiene elementos fantásticos y elementos, digamos, de una prosa detectivesca también, ¿no? Es curioso, esta novela está dedicada a Borges, aquí dice a Jorge Luis Borges, y la novela tiene un prólogo escrito por Borges, ¿no? Entonces eso os lo digo solamente para que veáis realmente que los dos autores estaban muy unidos, ¿no? Y trabajaban mucho juntos. Entonces os cuento un poco. Entonces, en esta novela hay un personaje que tiene un problema legal, que está huyendo de la policía y se tiene que esconder en algún lugar. Entonces se va a vivir a una isla desierta y está solo. Y en la isla hay un viejo hotel. Entonces se mete dentro y vive allí, ¿no? Solo. Pero de repente un día aparecen personas, viene gente, ¿no? Entonces él tiene miedo porque no quiere ser descubierto. Entonces se esconde en la isla, en una playa, y observa a la gente. Entonces luego, poco a poco, se está dando cuenta de que hay algo raro, ¿no? Que pasa con las personas, ¿no? Porque parece que las personas no lo pueden mirar, no lo pueden ver, ¿no? Entonces está intentando comunicarse con ellos, ¿no? Y hay todo un problema, hay un misterio, ¿no? Que tiene que solucionar, que tiene que resolver. Entonces es una novela que combina elementos fantásticos y elementos detectivescos, ¿no? Y bueno, es interesante y es divertida, ¿no? Así que os la recomiendo. Ah,
Bien, entonces, no, esto es una de las cosas básicas de la, digamos, de la poética de Bioy Casares, ¿no? Lo detectivesco y lo fantástico junto. Bioy Casares tiene colecciones de cuentos, varias, unas se llaman historias de amor, otras se llaman historias fantásticas, son de los años 70. Y el cuento que tenéis, que se llama Moscas y Arañas, es de historias fantásticas. Moscas y arañas, otra vez estamos con los insectos, ¿no? Os había dicho que íbamos a ver bastantes insectos en los cuentos. Que aquí estamos otra vez con los insectos y todavía vamos a seguir en algunos cuentos. Nos vamos a encontrar con más arañas. Entonces, este cuento, bien, tenéis que leerlo, a lo mejor ya lo habéis leído, pero tenéis que leerlo y os voy a pedir, ¿no? Entonces, aquí vienen los deberes. Os voy a pedir, primero, explicar el título del cuento, qué significa en el cuento, y también cómo se desarrolla esa, ese concepto, ¿no? De moscas y moscas y arañas, qué significa eso en el cuento y cómo se desarrolla eso en el cuento. Luego, ¿dónde está lo fantástico? Describir o encontrar los elementos fantásticos. Y tercero, ¿dónde están los elementos detectivescos? Encontrar algunos, ¿no? Buscar algún ejemplo. Y luego me podéis comentar cualquier cosa que os haya parecido interesante en el cuento, ¿no? Porque eso para mí es realmente muy interesante, los comentarios que me hacéis. Bien, entonces esto os mando las preguntas también por correo. A ver si me lo podéis mandar hasta el domingo, si podéis, hasta el 29 de marzo. Y y sí, una cosa más, Ana Didiuk ha creado un grupo en Facebook para este seminario donde podéis intercambiar materiales o opiniones, presentaciones, ¿no? Entonces, pues os voy a mandaros el link también. Y con las presentaciones, ¿no? Con las ponencias, repito que si tenéis ganas de hacerlo, podéis preparar un PowerPoint o podéis grabar un vídeo y mandárnoslo por Facebook, por ejemplo. No sé muy bien cómo funciona, pero a lo mejor es posible. Entonces, si tenéis ganas de hacer la presentación de vuestro cuento, podéis hacerlo, ¿no? En PowerPoint o mediante un vídeo. Pero, como ya he dicho en otro mail, lo dejo a vuestro criterio. No es obligatorio porque es verdad que ya me estáis mandando las respuestas y tampoco quiero daros demasiado trabajo, ¿no? Porque me imagino que tenéis muchas tareas que hacer. Vale, entonces, gracias, tenéis los deberes y bien, a ver si nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.